Te la presento, Yesyanka. Bueno, señores, buenas tardes. Gracias por participar en la presentación de nuestro proyecto Romana Victoriana. Señores, muchísimas gracias por participar en nuestro proyecto, en nuestra presentación de todos los días a las 4 de la tarde. Para mí es un placer. Yo soy Rocío Rodríguez de RIMAX One, Master Broker del proyecto Romana Victoriana, proyecto que ha sido un éxito en ventas en lo que es el mes de abril y mayo. Voy a estar compartiendo pantalla ahora con ustedes en breve. Todo ya estoy en proceso. Aquí ya se está poniendo en pantalla. Hoy estamos haciendo la presentación desde la constructora del proyecto en Punta Cana, o sea que hoy nos trasladamos hacia acá, precisamente a reuniones de revisión de clientes y ventas. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. Comenzamos explicando en qué consiste, qué es Romana Victoriana. Romana Victoriana es un proyecto de apartamentos que ha sido un éxito en ventas en el mes que fue lanzado en el mes de abril y actualmente tenemos más de 200 unidades vendidas. Este proyecto cuenta con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones compuesto por 15 bloques de apartamentos que a la vez están formados por 3 edificios en forma de U. Cada bloque de apartamentos con 27 apartamentos. Importantísimo y que esto ha sido una de las partes que ha agregado más éxito a este proyecto es precisamente que en esos 15 bloques tenemos 15 piscinas, o sea, una piscina por cada bloque, una piscina con un gazebo por cada bloque, que no es normal cuando en lo que son las creaciones de proyectos, tanto en Punta Cana y en otros lugares del país. ¿Qué es lo que normalmente nosotros recibimos o los proyectos que hemos visto que tienen? Un proyecto de apartamentos, los cuales tienen un área social donde tú te trasladas a ir al área de la piscina. Este no es el caso de Romana Victoriana, porque es que tú vas a tener la piscina frente a tu apartamento. O sea que donde tú vives vas a tener tu piscina y tu gazebo y por ende vas a tener una piscina con menos gente que la va a usar, porque solamente van a ser las personas que están, los 27 apartamentos que están en ese bloque. Esto ha sido uno de los factores más importantes y de éxito que ha tenido Romana Victoriana. Esto es lo que sería un bloque de apartamentos compuesto por un edificio lateral que se repite al frente y un edificio en el fondo donde están los apartamentos de una habitación. Como pueden ver, todos los apartamentos tienen vista a la piscina. Los únicos apartamentos que no tienen vista a la piscina son los apartamentos de una habitación, que normalmente en cada bloque va a haber uno que mire la piscina y otro que mire al jardín. Romana Victoriana ha decidido nombrar a los apartamentos por tipo de apartamento. Los apartamentos Manuel son los apartamentos de una habitación y van desde $37,960. Estos apartamentos tienen 40 metros. Pero también tenemos apartamentos Manuel de 45 metros, que estos están desde $43,000. Tenemos dos tipos de apartamento Manuel. Estos apartamentos han sido todo un éxito en venta, teniendo en cuenta que en la primera, hace 2 semanas se abrió la tercera y cuarta etapa y en 50 minutos se reservaron 36 unidades de apartamentos de una habitación. Esto es una garantía de lo que ha sido este proyecto, de la garantía de la inversión que tiene este proyecto, ya que con $37,900 tú tener un apartamento en el cual tenga todas las amenidades que vamos a explicar más adelante, o sea, no existe en el mercado. No lo vas a encontrar ni siquiera en ninguna parte de Santo Domingo con todas estas amenidades. Esto es lo que sería Manuel, el apartamento Manuel. Este sería el baño y la habitación.
Seguimos con el apartamento Iris. El apartamento Iris es el apartamento de 2 habitaciones. Este apartamento está en $62,900. Este apartamento tiene 2 habitaciones y comparten un baño. El apartamento de distribución tiene igual lo que es sala, comedor, cocina integrado y tiene su desayunador. Este apartamento, igual que el de una habitación, tiene un parqueo. Y el apartamento de 3 habitaciones también tiene un parqueo, lo van a ver más adelante. Esto es lo que sería el apartamento Iris, la cocina con desayunador. Aquí, como pueden ver en esta área, se integran las 3 partes, cocina, desayunador y comedor. Esto es lo que sería el tamaño más o menos de las habitaciones. Todas las habitaciones le va a tener cabida o le va a caber una cama queen, o sea que usted la va a distribuir como quiera. Si quiere poner 2 camas queen o quiere utilizarla y poner una cama queen. El apartamento Yocasta es el apartamento de 3 habitaciones, es el apartamento más grande que tenemos. Este tiene 90 metros, tiene, al igual que los demás, la distribución, donde tiene integrado lo que es la sala, el comedor y la cocina, claro, con ambientes más grandes. Y este apartamento tiene, a diferencia de los demás, tiene 2 baños, porque tiene un baño en la habitación principal y tiene un baño que comparten las otras 2 habitaciones. Esto es lo que sería la cocina con su desayunador, que lo pueden ver que es más grande. Aquí se ve una imagen de sala-comedor. Aquí este render tiene una visión más amplia o otra perspectiva de lo que es la sala-comedor. Aquí una habitación secundaria. Si pueden ver, la base de esta cama es queen, pero simplemente esto fue para tener un render diferente que se le puso esa cama full. Aquí sería habitación, me fui para atrás, habitación secundaria, habitación principal con su baño. Tenemos 3 tipos de penthouse. Tenemos el primer penthouse, que es el Lisette, el cual tiene la misma distribución en el primer piso que los apartamentos de 2 habitaciones. Este apartamento, este penthouse, en el primer piso tiene 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, un baño para las 2 habitaciones. Está en $83,215 y este penthouse tiene una terraza de 32 metros, la cual va a tener su jacuzzi y va a tener un baño completo. Ahí va a ser a decisión del propietario qué quiere hacer en esa terraza, si quiere pagar adicional para hacer un pergolado o para ponerle otro piso a la terraza o tal vez para hacer una habitación. Eso va a ser ya opción del propietario, que va a poder acordarlo con la constructora cuando esté en fase de construcción su unidad. El penthouse Elizabeth. El penthouse Elizabeth es también de 2 habitaciones, pero este penthouse tiene la particularidad que primero el precio cuesta $97,100, $110, pero tiene 85 metros, a diferencia del Lisette, que tiene 69 en el primer piso. ¿Por qué el penthouse Elizabeth tiene 85 metros? Porque este penthouse va a estar encima de los apartamentos de 2 habitaciones, que cada uno tiene 40 metros, y por ende este penthouse es más grande en el primer piso, y aparte que cada habitación tiene su baño. Y la cocina, la sala y el comedor también es más amplio. O sea que tiene 17 metros más que el penthouse Lisette. Al igual que en penthouse Lisette de 2 habitaciones, tiene 32 metros de terraza, igual con su jacuzzi y con su baño completo. Los penthouse suites. Este es el penthouse más grande, es el penthouse Roberto. Este penthouse cuesta $113,000. Tiene 2 baños, 3 habitaciones, 2 baños completos, un baño en la habitación principal y un baño que comparten las 2 habitaciones secundarias. Estoy en un Zoom, mi querido Kike. Te devuelvo de una vez para atrás. Es el otro proyecto. Tiene 60 metros de terraza, a diferencia que el penthouse de 2 habitaciones, o sea, tiene el doble de terraza que el penthouse de 2 habitaciones. Y tiene igual su jacuzzi privado y tiene su baño. Voy a pasar a lo que es el plano, tanto de los apartamentos, que serían 1, 2 y el tercer piso, de los apartamentos regulares, que son el Manuel, el Iris y el Yocasta. Esto lo que es un bloque de apartamentos. Este bloque que está aquí es de 2 habitaciones de este lado y de 3 habitaciones de este lado. Este bloque se repite de este lado, o sea que es como si fueran mellizos. Este edificio del fondo va a tener apartamento de 2 habitaciones aquí y va a tener de este lado las unidades 4 y 5, que son de una sola habitación, que son de las de 40 metros. Encima de estas unidades es que va a estar el penthouse
Elizabeth, que es el penthouse de 85 metros. Como pueden ver, la piscina se ve en el medio del bloque con su gazebo. Esto es lo que sería el cuarto piso donde comienzan los penthouses. Como les hablé en inicio, tienen la misma distribución que tiene el apartamento que le queda abajo. Por ejemplo, en el caso de lo de 2 habitaciones de 68 metros, tiene el primer piso tal cual el apartamento de 2 habitaciones, y en el caso del apartamento de 3 habitaciones también tiene la misma distribución que el apartamento de 3 habitaciones. Lo único que todos estos apartamentos tienen la escalera interna, como pueden ver aquí. Esta escalera interna es lo que los une a la terraza, le da acceso a la terraza. Aquí vemos que en la imagen anterior teníamos unidad 4 y unidad 5, porque esos eran los apartamentos de una habitación. En este caso se convierte en el penthouse Elizabeth, que es la unidad número 4, y pueden ver en esta parte que cada habitación tiene su baño, porque es la misma distribución que los apartamentos, lo único que lo unimos aquí en la sala y el comedor. Se quedaron las habitaciones tal cual, y la pared que tenían para sala, donde dividía un apartamento de otro, se unió, y lo que dio un apartamento más grande. Esto es lo que sería la terraza. Miren cómo está la escalera, y cada uno tiene su jacuzzi y su baño. Jacuzzi y baño aquí, jacuzzi y baño aquí, jacuzzi y baño. Todos tienen su jacuzzi y su baño, como pueden ver aquí. Vamos a seguir. ¿Cuál es otra de las características o de las principales características que ha hecho que este proyecto haya sido todo un éxito en ventas y que sea ideal para los inversionistas? Las amenidades que tiene Romana Victoriana. Romana Victoriana, aparte de ofrecerle al cliente la piscina, una piscina entre comillas privada, bloque, este proyecto le tiene ascensor en todos los edificios. O sea, que no son edificios de 4 pisos con escaleras solamente, sino que tienen ascensor. Las personas que tengan cualquier discapacidad o que personas mayores que no puedan subir escaleras, esto no es un tema porque los edificios tienen ascensor. Jacuzzi en los penthouse. Y una de las atracciones que ha hecho que este proyecto sea diferenciador de otros proyectos, es que esto tiene parque acuático. Parque acuático tanto de niños como parque acuático de adultos. Esto ningún proyecto lo tiene, señor. Parque acuático, y menos, traten de buscar el parque acuático, la piscina en cada bloque y estos precios. Esto es una combinación ganadora para inversionistas. Va a tener área infantil, parque de mascotas, va a tener sendero ecológico, ciclovía, zona de barbecue, gimnasio, restaurante, casa club, spa, cancha multiusos, área comercial. Importante, va a tener un área comercial al inicio del proyecto, la cual los locales van a estarse vendiendo a partir de la semana que viene para los interesados. Ya están especificados y definidos los negocios que vamos a permitir precisamente en esa plaza, porque esos negocios deben proveer y garantizar que los propietarios y los inquilinos de Romana Victoriana tengan sus principales necesidades cubiertas con los negocios de esa plaza. Vamos a tener área gas común, vamos a tener planta eléctrica, vamos a tener control de acceso y seguridad 24 horas. Todas las áreas van a estar vigiladas. Adicionales a esto, señores, vamos a tener descuentos exclusivos para los propietarios e inquilinos de Romana Victoriana en parques para excursiones, donde nuestros propietarios e inquilinos puedan disfrutar de descuento para hacer lo que es practicar y hacer turismo, ecoturismo, como tirolesa, que se utiliza mucho, como lo que es esa corrida de buggies, entre otras cosas. Vamos a tener el proyecto Transportes a la Playa 2 veces al día. Estos transportes y los horarios a ser definidos cuando la administración del proyecto esté ya funcionando, lo mismo que el transporte al aeropuerto. Todo eso va a estar, o esas partes van a estar definidas ya al final del proyecto, cuando comencemos con el tema de la administración.
Preguntas que me hacen mucho. Mantenimiento. ¿Será el mantenimiento tan caro que no le va a hacer justicia o me va a encarecer mi inversión, que no le voy a poder sacar tal vez el mismo o la misma intención de rentabilidad que yo quiero para mi propiedad? Para nada. Los mantenimientos son bastante conservadores y estos mantenimientos ya fueron definidos y están incluidos inclusive en los contratos que están firmando los clientes, donde se define el mantenimiento de cada propiedad. Los de una habitación, los apartamentos de una habitación van a pagar un mantenimiento de $60, apartamentos de 2 habitaciones $75, apartamentos de 3 habitaciones $90, penthouse de 2 habitaciones $105 y penthouse de 3 habitaciones $120. Etapas del proyecto. Romana Victoriana va a estar desarrollado en 4 etapas. Primera etapa, entregarse en agosto 2023. Segunda etapa, entregarse en marzo 2024. Tercera etapa, en agosto 2024. Y la última etapa, en marzo 2025. Esto es lo que sería más o menos la visión del parque acuático. Esto es una foto terminada, pero realmente vamos a tener en su momento lo que es el render terminado del parque infantil. Va a quedar mucho más bonito que esa foto. Esto es sí el render del parque acuático de adultos que tenemos ahí, lo pueden ver. Esto es lo que sería el parque de mascotas. Aunque parece un área de niños, es parque de mascotas. Siempre digo esto, que si tenemos tanto cuidado en hacer este render del área de mascotas, por mucho nuestra área infantil va a ser espectacular. Va a tener muy buen espacio y muy buenos ambientes. Esto es, este plano lo agregué en el día de ayer porque hay muchas personas que están aquí que le pudiera interesar cuáles son las etapas y las letras de las etapas. Porque van a estar tratando con su agente inmobiliario, su asesor, y van a estar definiendo cuál unidad tomar. Esto es A, B, C y D, sería la primera etapa. A, E, F, G y H serían la segunda etapa. L, K, H y J, K, L sería la tercera etapa. Y M, N, O sería la cuarta etapa. Importante. Esta sería la entrada del proyecto. Esta es la marginal. Esto sería la entrada del proyecto. De este lado estaría la plaza y de este lado estarían las canchas y los 2 parques acuáticos, parque de adultos y parque de niños. Y este sería la casa club, donde estarían ya restaurantes, spa y todo esto. Importante. Estas letras es importante que ustedes la ubiquen para que sepan en qué etapa van a estar, cuáles son las etapas y para que se puedan ubicar. Si pueden darse cuenta, los edificios están frente a frente, o sea, piscina con piscina. Si pueden ver, este sería como la U de un bloque y este sería la U de otro bloque. Miren, están frente a frente, o sea que los edificios no le da uno la espalda al otro, sino que están frente a frente o de espalda contra espalda. Lo pueden ver aquí. Esto es lo que sería ya este mismo planito, pero un poquito más bonito. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Miren aquí el planito un poquito con más telos. Esta es la marginal de la autovía del Este. ¿Y qué ustedes tienen que hacer para ser parte de este maravilloso proyecto? Ustedes tienen que comunicarse con el asesor inmobiliario que le invitó a esta presentación y pueden reservar, elegir la propiedad que le gusta. Él tiene o ella tiene la disponibilidad del proyecto y escoger la propiedad, reservar con $500 y a los 15 días hacer la separación del 10% de la propiedad y la firma del contrato. Para pago del inicial sería el 40% en el transcurso de la entrega de su apartamento, que dependiendo de la etapa, usted tendrá o 15 meses o 17 meses, 17 meses o 22 meses o 27 meses o 32 meses para pagar, dependiendo de la etapa 1, 2, 3 y 4. Señores, y hasta aquí está nuestra presentación. Voy a ver si
quién tiene al compartir la información sobre los locales comerciales de educación. Sí, lo que pasa es que esos locales todavía no lo hemos lanzado, Loida. Nosotros lo vamos a estar lanzando con Dios delante la semana que viene. Todavía no sabemos si el lunes o martes, pero vamos a estar